Seguimos con esta novela de no, que no termina, ¿no? Hace un mes cerca estábamos hablando en medios sobre la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Cuenca, de Guayas, y establecía que ya la liquidación del aperito tenía una cifra final, ¿no? Uh-huh. Y habíamos analizado en ese entonces de que existía una vía que la misma Corte Constitucional lo hizo hace unos años, cuando explica qué recursos podría plantearse sobre una liquidación final. Este recurso era una acción extraordinaria de protección en contra de la resolución que establece la liquidación. ¿Con qué finalidad? Simplemente revisar el procedimiento de la liquidación y, en el mejor de los casos, ordene que se la vuelva a practicar o que se la haga respetando los pasos procesales que establece la Ley de Garantías. Lo vimos como estrategia anunciado en la página institucional del municipio y todos esperábamos al menos evidenciar qué es lo que se va a proponer, o sea, cuál es la estrategia que la administración actual, ya esto ya no es atribuible a nadie, a la historia de nadie, esto es de hoy. Ya. Entonces, los 20 días es desde el 16 de junio en adelante, 2024. ¿Y qué nos hemos encontrado? Porque hacemos seguimiento de qué es lo que está actuando. Entonces, esto no es para tranquilidad a veces del delirio de persecución, que fugan información, que cambian empleados porque están mandando mensajes y tantas cosas. Esto está en la página de la función judicial. Es público, es información pública. Y se va y se descarga y día a día se va viendo. Entonces, ¿qué dice la página de la función judicial? Que el día 3 de julio, el Tribunal Contencioso Administrativo del Guayas le responde un escrito que ha presentado el GAD y le dice que el recurso intentado por el GAD es improcedente. ¿Qué recurso? ¿Qué recurso plantearon? Un recurso de aclaración. Esto le dice improcedente y recomendamos a la defensora técnica revisar el proceso precautelando para evitar la interposición de recursos impertinentes, así como el desgaste del aparato judicial respectivamente. Entonces, para explicarlo en los términos más sencillos, porque usted sabe siempre que la mayoría de personas no conocen temas de derecho. Al utilizar la palabra impertinente quiere decir que no cabe, entonces es como que para poner ejemplos y comparativas, ¿no? Como que alguien quiera sacar un tornillo plano con uno estrella, o sea, esto es básicamente lo que está diciendo el juez, que la defensa jurídica del municipio de Loja puso un recurso que no tenía que ver. Esto. Exactamente. Tan más perdidos que gaviota en Bolivia, como es. Sí. Que basquetbolista en cancha de bol y tal. Exacto. ¿No? Podría ser. Mire, cuando un juez sentencia, a lo mejor puede cometer errores. Entonces, uno puede decir, corrija. Pero en este caso, cuando estamos hablando de justicia constitucional, lo único solo es la acción extraordinaria. No hay aclaraciones, no hay ampliaciones, no hay nada. Pero el municipio ha preferido presentar este escrito y, en cierto punto, gastarse los 20 días que la Ley de Garantías establece para presentar la acción extraordinaria de protección. Que fue la recomendación de muchos, de muchos profesionales. Sí. De muchos incluso el mismo municipio hizo una nota que se va a proponer la acción extraordinaria. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? Nos preocupa cuál es la estrategia o qué estuvieron pensando hacer. A lo mejor, como la Corte mismo le dice, estas situaciones dilatorias, a lo mejor pensaron que presentando un recurso de ampliación, los 20 días se van a hacer unos 3, 4 días, una semanita más. Asumo yo, tal vez, pensando de manera equivocada. No voy a calificar la actuación de ningún jurista porque yo calificaba cuando era docente. Ahora a los profesionales solamente nos corresponde entender qué es lo que quisieron hacer. O tratar de interpretar. Qué es lo que pasó.
Pero digamos a breves rasgos, ¿no? Yo tampoco no conozco el derecho siempre y por eso siempre estoy consultando, pero a breves rasgos sería, digamos, un recurso que no debieron presentarlos, fue un mal paso que dieron las personas que están en la parte jurídica, el procurador síndico en este caso, categóricamente, el municipio, categóricamente el tribunal le dice, eso no cabe, o sea, eso es impertinente, es clarísimo, ahí al tenor de la letra del tribunal. Entonces, ¿cuál es nuestro pedido público? Y aquí es a los concejales, porque son los únicos que podrían sacarnos de la duda. Está convocado ya la sesión de Cabildo para el día de mañana y ellos pueden, al iniciar la sesión, proponerle que se incorpore un punto en el orden del día y se lo llame al equipo técnico jurídico y explique que después de los 20 días normales, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué pasó? ¿Presentaron, no presentaron? Y como las sesiones de Cabildo se transmiten por vía públicamente, la ciudadanía sepa de manera directa qué fue lo que intentaron o qué fue lo que pasó. O a lo mejor digan, el doctor Jerónimo está equivocado porque todavía nos queda 20 días más. Puede ser. Hemos revisado a lo largo de estos días, a lo mejor alguna interpretación, una sentencia interpretativa que diga que los 20 días se cuentan después de contestar las peticiones de aclaración. No. Hemos encontrado, sí, sentencias que dicen, desde que se notifica la decisión, independientemente de los recursos, cuenta los 20 días. Jerónimo, el problema de esto, o sea, a la final la impertinencia de la administración no es novedad. El problema, para que los lojanos y quienes nos están escuchando tengan idea de la magnitud, es que si nos quedamos sin recursos, a Loja le va a tocar pagar cerca de 7 millones a esa empresa. Quiere decir, claro, y dicho sea de paso, por ahí algunos abogados ya quieren hasta que le paguen ya. Por ahí hay algunos, incluso ex candidatos, por ahí que dicen, ya páguenle a la empresa. No sé si serán beneficiarios o qué, pero hay algunos por ahí que ya dicen, ya páguenle. El mandato legal es que son de cumplimiento obligatorio, inmediato. O sea, no habría excusa para no pagar. Por lo tanto, más allá de que se quiera o no se quiera, la obligación está. El hecho de presentar este tipo de recursos, le decía, a lo mejor hay por ahí escondida alguna sentencia que les permita dilatar el tiempo, pero el problema es que si se agotó el recurso de revisar la liquidación, pues ya la liquidación estaría inamovible, más allá de que es obligatoria, y podía lograrse que se vuelva a liquidar. Si es que el municipio ha optado por no presentar la acción extraordinaria y asumir, esperando solamente la acción extraordinaria que presentó la Procuraduría, pues tendría que los lojanos tener claro que se ha decidido no pelear la liquidación, ¿no es cierto? No seguir objetando la forma en cómo se llevó a cabo. Porque recordemos que con rueda de prensa se nos dijo que se tiene toda la documentación para determinar de que la cuantía es cero. ¿Y cómo es que del año pasado, que todo era cero, a decir, dejemos en lo que ha determinado, ha cambiado? Para hablar en el lenguaje deportivo, que es el que más entiende el alcalde, ¿no es cierto? La Loja tenía la oportunidad de la Colorada, y de pronto dijo, no, dejemos ahí, me ganaste. O sea, básicamente eso sería logrado. Se renuncia a una acción, no es un recurso, a una acción que la ley le permite. Y que podía ser una oportunidad. Sería la segunda acción extraordinaria en el mismo tema que el municipio baja los brazos. Es decir, a ver, doctor Jerónimo, yo sí quiero estar clarísima en esto, para que la ciudadanía también nos entienda, ¿no? Es decir, que el municipio de Loja tiene que pagar sí o sí los casi 7 millones de dólares a la empresa. Sí, eso es mandato constitucional, eso ya está en firme en una sentencia. Lo que se estaba intentando era que a través de los mecanismos de justicia constitucional se anule el proceso, se anule el expediente de liquidación o se lo retrotraiga a instancias en las que todavía la cuantía era indeterminada. Es decir, seguir buscando una determinación de justicia, no una determinación procesal como la que estamos viviendo. Entonces decía, la sentencia está en firme, está ejecutoriada, pero al no ver nosotros expuesto en el sistema SACHE la demanda de acción extraordinaria en contra de la liquidación, no entendemos cuál es la estrategia. Y sería bueno
Que la explique el alcalde. Que la explique o el equipo técnico jurídico. Porque, le decía, mañana hay sesión de cabildo, esto es del 4 de julio, de la semana anterior, y podría decir, a ver, llamemos al equipo técnico y explíquenos, ¿presentaron, no presentaron, no van a presentar? ¿Hay tiempo aún o no? No, ya no, o sea, si ya los 20 días fenecieron, pues ya, precluyó. Rara vez la Corte Constitucional trae, dizque, a leer esos recursos extemporáneos. Pero solo es para decir, no me puedo pronunciar sobre lo de fondo. Solamente, sí, presentaron, cosas van, cosas vienen, pero no puede resolver lo de fondo. Entonces, si aún la presentaran de manera extemporánea, y si eso extemporáneo la Corte lo trajera a colación para leer por el impacto económico que significa, podría decir que puede dar criterios al respecto, pero no resolver el fondo del asunto. Entonces, estamos ya en situaciones extraordinarias de la excepción, demasiado, ya diríamos, demasiado celestiales para que se conviertan en realidad. Lo que sí vemos es que en el sistema no hay el escrito, no hay la acción, porque debe presentarse ante el mismo Tribunal Contencioso del Guayas. A lo mejor estamos contando malos días, que nos lo expliquen, y la ciudadanía de Loja tenga certeza. Por eso le decía, esto es ya obra de los concejales. Deberían pedirlo urgente. Solo ellos pueden pedir mañana el incremento de un punto en el orden del día. Ya no el alcalde, porque el alcalde ya puso pues en su convocatoria los puntos que él cree pertinentes, ¿no? Cualquiera de los 11 incorpore un punto y ojalá tenga el respaldo del resto de concejales para que Loja sepa qué es lo que pasó y por qué no. Porque sería un nuevo error del alcalde. Ya cometió el error cuando él, como concejal y vicealcalde, aprobó este tema o dio luz verde para este contrato, ¿no? Y sería un nuevo error gravísimo. A mí me preocupa mucho, ¿no? Porque este tema se pudo evitar. Desafortunadamente son abogados lojanos mismos los que representan a la empresa. Es más, yo vuelvo a repetirlo de manera categórica, hay gente que a mí me preocupa, que gente que quiere llegar a la alcaldía de Loja también es candidatos, digan de frente hay que pagarle ya a la empresa. No sé si habrá por ahí de por medio amistades, arreglos, no lo sé. Pero a mí sí me llama poderosamente la atención el tema de la forma en que se ha manejado esto. Y es como que a los lojanos nos tiene sin importancia. Lojanos apenas tenemos 4 millones para obra al año. Si esto se llega a ratificar, son 6 millones, es decir, nos quedaríamos el resto de la administración del señor Quesada sin dinero para que haga absolutamente nada. O sin alcalde, si no lo cumple. Claro. Que sería una salida por es que las cosas como son, porque las acciones de incumplimiento se vienen en cadena, ¿no? Y vemos que al menos ya en el espacio de la justicia constitucional le está costando al Estado en cierta forma responder las decisiones constitucionales. Mire que en estos días le escuchábamos a algunos autoridades, pero más allá de la decisión de un juez, está la acción del servidor público cuando está en funciones. Porque si la justicia le dio la razón, es porque un empleado obró mal. Y si tiene empleados diciéndoles, no cumpla, dilate, hagamos esto, saquémosle la vuelta, eso repercute después en intereses, en incumplimientos. Y la historia del sector público de Loja, y aquí la Contraloría no ha dicho nada, tiene que ver con qué está pasando en los responsables de las acciones constitucionales. Porque cuando un juez dicta sentencia, la ley de garantías también dice, dígame quién es el responsable, porque si es que hay que pagar dinero, le cobramos al responsable. Y ese espíritu de cuerpo de las instituciones de no cobrarles a sus responsables, hace que las sentencias digan, bueno, le votamos a un empleado, con lo que le votamos, contratamos otro, y ese dinero ya está pagado en sueldos. Cuando viene la restitución de derechos, ya no hay el dinero porque se pagaron en otros empleados. Debería ser, yo coincido con su criterio, mañana los concejales, todos, deberían decirle, señor alcalde, primer punto, no pasemos a nada más de las cosas que nos gusta perder el tiempo. Primer punto del orden del día debe ser porque sería prácticamente comprometer los recursos de los lojanos de varios años. De varios años por
una actuación de defensa del Estado. Ineficiente. Y lo que tiene que ver después, la calificación del tipo de patrocinio, porque ya entenderíamos, y yo no quiero aquí hacerme afín ni darle la razón de manera categórica, pero los ecos de la colusión que dice por ahí algún digno representante de político, empiezan a hacer eco. O sea, ya el tema de que hay, digamos, reincidencia en no plantear recursos o no presentar acciones. O sea, que ya se viene presentando desde la administración anterior. Efectivamente. Y miren que esto era una alerta que el mismo ingeniero Jorge Bailón decía. O sea, a mí me preocupa el tema, decía, el tema jurídico. Y diríamos, esos ecos de decir que son situaciones colusorias, como que ya empiezan a retumbar, pero no creo que sería darle razón, pero sí es inquietante, porque es coincidencial. Entonces le decía, ¿por qué? Porque no se cobran los responsables. Entonces, si las acciones constitucionales, y acuérdese, Carlos, usted en el sector público, cuando alguien quería entrar, le decía, primero que la partida no esté en litigio, porque cuando las partidas están en litigio, esa plata no se gasta. Pero ahora dice, la meten a la partida en litigio y se gastan la plata. Cuando viene la restitución de derechos, ya no hay plata y es mucho tiempo. Entonces, ese es el problema de las administraciones que, estando en el cargo, saben que irrumpen la ley, saben que infringen y no les importa, diríamos, limitar su actuación al estricto apego de la ley, y después dice, ya, pues el que venga responderá. Y esos son los problemas de hoy en día, y liquidez en el sector público, porque las sentencias les vienen una tras otra, y ¿qué les toca hacer? Ajustarse en obras, 2, 3 años, solo casos Safety. Y se viene el caso Ciudad Victoria. Y se viene el caso también ya de la empresa Cimar. Recuerde también que hay una acción en proceso y también una acción constitucional. Recuerde que esta la presentamos hace unos 3 años, del acceso a la movilidad de las personas con discapacidad. Y el juez dispuso en ese entonces la creación de más paradas, porque recuerde que una persona en silla de ruedas no se puede bajar por la puerta fina de los buses. Entonces, todo este seguimiento de sentencias constitucionales que se están activando le trae la erogación de gastos por cumplimiento constitucional. Recuerde que hubo una sentencia por el tema de los ríos, inventariar los árboles, es decir, una cadena de gastos que simplemente lo que hacen es postergar la planificación de la obra pública y tener, al menos lamentablemente, funcionarios que vayan al ejercicio del Ejecutivo, de la Alcaldía, solo a pasar firmando nomás. No, y sería la más desastrosa de las salidas, porque no se olvide que Ambato ha llegado a una solución más o menos consensuada. Santo Domingo salió menos perjudicada. Esmeraldas, donde esta empresa también actúa, salió menos perjudicada. Pero es un tema bien complejo, ¿no? Y a veces me preocupa a mí también porque tenemos, digamos, dos de las mejores universidades, ¿no? O sea, toda una historia en el tema del derecho, hombre. O sea, la Universidad Nacional de Loja es toda una historia en el Ecuador, no acá en el sur del Ecuador. En el Ecuador tiene la mejor academia en materia de derecho. ¿Y qué nos ha pasado para que el municipio esté tan en indefensión? Pero y el problema ahí también, perdón, Jerónimo, es de que no se deja asesorar, no se deja ayudar, porque si se dejase ayudar, yo creo que las universidades con mucho gusto hubiesen aceptado el poder colaborar para poder defender al municipio, para poder defender a Loja, ni siquiera al municipio, para poder defender a Loja. Mire que el tema jurídico debe ser analizado como lo hacen los médicos. La junta de médicos para extirpar un tumor, ¿no es cierto? Para tomar análisis de cosas que son a lo mejor muy grandes. Una junta académica, jurídica, pero ¿qué ha recibido? Ha recibido la condena política, que el foro dice cuánto, que los abogados tales, pero el tema... Hasta en los medios de comunicación. Exactamente, claro. se hacen eco, porque estamos hablando de situaciones jurídicas alarmantes. Mire que esta administración se presenta a la acción extraordinaria de protección, que está presentada por la Procuraduría, y se presenta en calidad de amicus curiae. Es inaceptable desde el punto de vista personal que una persona que fue parte del proceso quiera en la acción extraordinaria presentarse como amicus curiae. El amicus curiae es amigo del juez y el juez debe ser imparcial.
Entonces yo no puedo decir, en el juicio de Quevedo fui parte y en el juicio de Extraordinario quiero ser el juez amigo del juez. La figura correcta desde mi punto de vista era tercero con interés o tercero perjudicado, porque la decisión perjudica directamente al gobierno municipal. Pero la estrategia, le decía, fue o ha sido, consta en el expediente de la Corte Constitucional como amicus curiae. Los amicus curiae solamente aportan criterios técnicos. Lo que hizo el Colegio de Abogados, lo que hicieron los abogados de ejercicio, recuerdo ahí a Patricio, al doctor Ernesto por la universidad, o sea, Cheche, o sea, un poco al doctor Galo, es decir, un poco de juristas aportando criterios técnicos jurídicos. Entonces, esto no tiene nada que ver con afinidad o no afinidad sobre el municipio, sino sobre el conocimiento de la ley y la justicia. Pero es que ese es el problema que viene pasando en Loja. O sea, justamente como lo decía Karina, no es que se está rodeando de los mejores, se está rodeando de los que le dicen tú eres el más guapo. Sí. No, si tú eres lindo, si tú ganchabas con la izquierda y desde niño te conocía. O sea, ese tipo de criterios son los que priman. Prima la persona que le dice que todo está bien versus aquellos que usted sabe, los que han salido del municipio, por poner un ejemplo. Los que han salido del municipio son aquellos que han tenido el pecado de contradecir alguna decisión del alcalde. Esos son los que han salido, que son pocos. Y es común en todas las administraciones. Recordemos que, y acuérdese que yo alguna vez le decía, el primer enemigo del poder político pues, es el marco jurídico. Entonces, los primeros en ser separados son aquellos abogados que no tuercen el brazo para que la autoridad se vaya sobre la ley. Entonces, si usted tiene el funcionario que no permite que la autoridad se vaya sobre la ley, si es de libre remoción, se va fuera. Si es de nombramiento, empiezan el hostigamiento y el acoso. Y eso lo vemos a diario, no solamente en el municipio, en muchas instituciones. Pero cuando llegan las consecuencias de esos actos, nadie dice nada. Lo esconden, sí has tenido razón, pero esa razón ya no se la publicita como se publicitaba el tema de los malos funcionarios y situaciones particulares. Entonces, mire, Carlos y Karina, es alarmante, le decía, porque nosotros revisamos los expedientes, porque lamentablemente en las reglas del juego solo pueden actuar las partes procesales. Entonces, no me venga a decir que ¿por qué ustedes no han presentado? Yo no soy parte procesal. Exactamente. Aquí la parte procesal es municipio, Safety y Procuraduría en un caso. En el caso de Quito, Procuraduría y jueces de Quevedo. Entonces, el municipio, como no es parte, porque no puso a tiempo, solamente, desde mi criterio, debía ser un tercero con interés, porque la decisión le perjudicó, no un amicus curiae. Habrán razones, le digo, yo no estoy para calificar la actuación, porque ya son profesionales, ya tienen su título, solamente para leer y entender qué fue lo que quisieron hacer. Bueno, por acá le voy a dar unos mensajes. Don Iván Cabrera nos dice, pero si no juega la Colorada y decide dar media, dice, hablando deportivamente, los perjudicados somos Loja, problema tras problema, nos dice por acá también el ingeniero Guerrero nos dice, bueno, y dice, acabo de hacer un comentario de que las entradas a la ciudad no son competencia del Ministerio de Obras Públicas, no tienen presupuesto, entonces, ¿quién debe ejecutar esas obras? No queda otra que nuestras autoridades. Entiendo que es el tema anterior. Y bueno, decíamos, quizá la gente también, y es el gran problema que nos ha sucedido en Loja, ¿no? Los ciudadanos que nos interesan, un problema que pudo evitarse a tiempo, concejales que nunca se informaron en su debido tiempo para poder emitir un voto, que dieron rienda suelta a este tema, un alcalde que salió revocado por este problema, ¿no? Y ahora mismo un ex vicealcalde que con su voto irresponsable, porque tuvo los elementos para no hacerlo, prácticamente nos dejan en indefensión. El problema, Jerónimo, hay que decirlo cierto, o sea, este tipo de errores, novatadas, no sé, a veces tranzas que pueden incluso uno sospechar, le van a costar, si se llega a ratificar, cerca de $7 millones a Loja. Nos deja sin recursos a los lojanos, sin recursos para obra pública, que es el único recurso al que se puede afectar, porque yo creo que no se van a afectar a los recursos de los empleados, el gasto corriente, porque ese es el primero que a lo mejor se reserva, ¿no? Pero sí al tema del gasto en obra pública, porque es fluctuante.
Y un tipo de estas decisiones solamente hoy esperaríamos la decisión de la acción extraordinaria que presentó la Procuraduría y ojalá, te digo, en este remesón a la función judicial, en esta cruzada... Perdóneme que tenemos una comunicación, 2725-400, adelante. Quería decirles que no es que nos cuesta a los lojanos estos 7 millones, debe costarle a quienes firmaron. O sea, ese juicio de repetición que hacen en todas situaciones. O sea, no podemos nosotros seguir aguantando tanta ineptitud de quienes firmaron ese mal hecho contrato, de quienes han recibido este proyecto de general que está también mal hecho. Entonces, ellos tienen que ser los responsables, no nosotros. Nosotros pagamos puntualmente todo lo que nos piden con impuestos, así, tantas situaciones. Muy amable, gracias. Muchas gracias. En un mundo ideal sería eso, pero en el mundo de la realidad pues, nos cuesta a todos los locales. Y va a ser difícil también que ellos hagan el juicio de repetición. No creo que lo hagan. Mire ¿no? que nosotros hemos conversado algunas cosas de esto y yo mantengo que a veces nosotros queremos apuntar al origen, a la causa, y en ese árbol del problema nos vamos muy, muy atrás, ¿no? Entonces queremos acusarle de la fruta podrida al sembrador que puso o que sembró el árbol, ¿no? Yo creo que en este tema la firma del contrato nada tiene que ver con las consecuencias de ejecutar el contrato, porque el juicio es clarísimo. El juicio es, me cambiaron las velocidades y las consecuencias de eso es que en derecho público todo contrato, toda delegación de contrato, tiene un administrador de contrato. No, pero es que usted sabe, ahí permítame la discrepancia, muy respetuoso. Si yo tengo una proforma pública, donde el ingeniero Jorge Bailón y el cabildo anterior, digamos, en la segunda administración del doctor, tengo un documento público donde le proponen un proyecto de cerca de $250,000, y luego, meses después, en 2014, le presentan a José Bolívar Castillo el mismo proyecto, pero con otro valor, hombre, algo oscuro, es un niño de segundo grado, le diría, si acá me venden el chocobanano en 50 y acá me venden a 1.50, pues un niño de primer grado que recién está aprendiendo a sumar se da cuenta de que ahí estaba el origen de muchos de los problemas. O sea, porque también no hay como objetar de que ahí estuvieron muchos temas. Y, claro, yo no discuto el tema de que puedan haber en esa delegación la causa de muchos problemas, pero principalmente en el tema del proceso de Safety y del juicio, no es por la firma, porque recuerde que ahí se reconocen los 2 años. Entonces, sobre la base del juicio, se enfoca solamente a la ejecución de la variación de velocidad. Y mire que ahí conversábamos hoy de mañana con un periodista. ¿Qué pasó con los administradores de contrato? Porque todo contrato tiene un administrador que ya no es quien firma, es quien administra. Y recuerde que el administrador del contrato es el responsable de ejecutar el contrato, de que se cumplan las condiciones. Y si ese administrador no puso oposición en ese entonces, ¿qué tipo de administradores estamos teniendo en los contratos? Entonces, para usted es una suma de ineficiencia. Es una suma tal vez de omisiones, pero omisiones que tal vez no rayan lo jurídico, sino lo político, porque yo te puse y haces como yo quiero. Sí. Ya. Nosotros hemos leído informes de Contraloría en los que dice, es que mi jefe me dijo, a ver, su jefe no le puede decir, usted es el responsable. Y aquí va al tema de aquellos funcionarios que por mantener el puesto agachan las orejas al que los puso, pues, y se olvidan de la ley, se olvidan de los efectos. Entonces yo decía, en el caso de aquí, no solamente es quien firmó la variación, es quien ejecutó, ¿dónde está el documento que diga, oiga, usted no puede hacer eso? ¿Dónde está la alerta de aquellos funcionarios que dijeron, sí, usted lo resolvió, pero yo me niego porque eso no puede hacerlo usted? Y ahí le va a decir la Contraloría, pues, presénteme que usted se opuso y demuéstreme que el otro le insistió para que usted salga eximido de responsabilidad, ¿no? No, y aquí también yo creo que se cae mucho, ¿sabe? Que yo me he puesto a pensar, y le voy a pedir este último criterio, ¿no? Porque siempre se habla de que las alianzas público-privadas, así la vendió Castillo a este tema, ¿no? Las alianzas público-privadas, que lo privado todo funciona de maravilla. Es un ejemplo de que cuando lo público no pone las reglas bien,
por mucha experiencia que tenga esa empresa, las cosas salen mal. Mire, ¿no? Carlos, cuando usted hace una alianza pública-privada, el privado se convierte en una forma ficticia de Estado. Yo personalmente le diría que desde mi concepto, cuando la empresa delegada hace funciones de control de tránsito que solo puede hacerlos el Estado, él es el Estado. Exactamente. Entonces no cabía acción constitucional de alguien que en ese momento es Estado. ¿Qué pasa después? Que la delegación de la competencia tiene por antecedente decir que el municipio no puede. Entonces ahí están las verdaderas causas, no solamente en el concejal, porque el concejal a veces va y se adhiere. Si no leyó bien y no hizo bien, me adhiero al informe técnico del señor tanto. Y llega un informe técnico y le dice, ¿sabe qué, señor? Yo no puedo tomar fotos. En ese caso, por ejemplo, de la aprobación, se adhirieron al informe técnico del procurador síndico de aquel entonces. Técnico. No jurídico, técnico. Porque recuerde que el control de fotorradares es la captura de la imagen. Sí, es sí. técnico. Es departamento, digamos, de tránsito, es informático, es que si hay finanzas para comprar cámaras, para poner... O sea, todos esos son los informes, Sí, los insumos técnicos para decidir delegar. Entonces, si vamos a las causas, vamos a quienes dijeron, el municipio no puede. Y ahí viene lo que tú dices, alianza pública-privada. Ahora, si yo me voy a aliar con un privado, pues me alío con alguien que sea enteramente conocedor del caso. Yo no puedo aliarme con un médico para ir a construir casas. Tengo que aliarme con un arquitecto, pues, ¿no es cierto? Y con una empresa que ya venía con problemas en otras provincias, Ahora, ¿no? Si una empresa me dice que es experta en este tipo de control y por eso yo se la delego, mire que delegar la competencia del Estado es delicado. Y yo le digo, a usted le delego porque usted me demuestra que sabe, que tiene experiencia, que puede. No me puede decir, yo no sabía que usted no me puede cambiar las decisiones. Porque yo delegado debo ser el que, digamos, es la lumbrera de la ley del control, porque por eso me la delegan. Yo garantizo que el control sea eficiente. Yo no Doctor, puedo- entonces vamos a esperar el día de mañana. Ojalá hagan Ojalá. caso a su recomendación los Yo concejales. recomiendo, le digo, yo les pediría públicamente a través del medio que le den esta verdad, este baño de verdad a Loja, y veamos si es que la actual administración, qué posición está tomando frente al tema, porque ya nos dijo que no debe, no vemos la acción extraordinaria en el sistema. Le digo, a lo mejor mañana diga, sí, en una radio dijeron que no han contado bien, doctor, vaya y cuente bien los días, yo le presto los dedos de las manos. Alguna Puede cosa. ser, pero algo sabemos para poder deducir cuál fue la estrategia de pedir una aclaración donde no cabe el recurso de aclaración, y la Corte se lo dice, este es un proceso que no es sui generis, o sea, una pequeña clase de derecho ahí al señor alcalde, que es el que firma. Entonces, sí creo que estamos nosotros esperanzados en que los únicos que pueden pedir la incorporación del orden del día son los concejales. Esperemos Ojalá el día de que lo mañana. proponga doctor. y ojalá lo acepten, porque también puede uno proponer y el como ha resto pasado, ponerse en contra. el resto les niega. Dice, no, porque el doctor quiere hacer campaña, Sí, sí. Carlitos tiene su afinidad política y después Sí, van sí. a decir que cosas que han pasado. Entonces Sí, yo sí. creo que estamos aquí por el recurso de los lojanos y ojalá este tipo de celos de carácter ideológico, político, Personal. jurídico, personales a veces, que le digo, nosotros no tenemos ahí en que siga o no siga. Loja lo ha puesto ahí, es el reflejo de lo que Loja quiere.